Quiero darle la bienvenida. Me presento, mi nombre es Ali Barcelata. Me desempeño como entrenador personal. Soy head coach de un lugar que se llama Mr. Shape. Es un programa que yo diseñé hace aproximadamente 4 años. Me especializo en la periodización del entrenamiento, realizar las programaciones. Hacemos entrenamientos semipersonalizados con grupos pequeños. Digamos, tenemos entre 4 o 5 personas entrenando a la vez, pero cada persona tiene su plan de entrenamiento. Entonces, también doy clases grupales enfocado en el entrenamiento funcional. Ahora bien, esto de entrenamiento funcional, creo que estas dos palabras se han estado escuchando frecuentemente, que si entrenamiento funcional, que si voltear una llanta, que si trepar. De hecho, lo escuchamos muy seguido. Pero aquí viene el meollo del asunto, que se han registrado altas tasas de personas con lesiones, personas que realizan entrenamiento funcional. Y la pregunta es la siguiente: si crea tanta lesión el entrenamiento funcional, según las estadísticas, ¿por qué las personas lo realizan? Dijera Javier, flipa. Entonces, ¿el entrenamiento funcional es una moda o realmente es un entrenamiento efectivo? Eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Vamos a partir desde la moda, ¿no? Vamos a verlo desde un punto de vista que sería moda. La moda recientemente es contar o tener un cuerpo fit. Según muchos especialistas coinciden que las personas se meten a realizar entrenamiento funcional primeramente por moda antes que por salud. Y de hecho, tiene mucha influencia las redes sociales. Es decir, muchas de las personas realizan entrenamiento funcional o graban sus videos levantando un peso muerto, haciendo levantamientos olímpicos para poder subirlos a Facebook, a todas las redes sociales que se puedan. Incluso dicen que las personas comen saludable solamente para presentarla en las redes sociales, ¿no? Es como, voy a comer saludable para tomarle foto y subirla que estoy comiendo saludable, pero en sí el objetivo principal no es la salud, sino va más enfocado a tener un físico fit, que lo podemos traducir un cuerpo atlético. ¿Para qué? Para pertenecer a un círculo social, según muchos especialistas relacionados con el fitness, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque las tendencias van cambiando constantemente. Aproximadamente en los años 60 no se permitía que las mujeres entrenaran con pesas. Salió una persona que se llamaba George Snyder, que fue el primero que permitió que las mujeres pudieran entrenar con pesas en su gimnasio. Entonces, estaba muy de moda el entrenamiento con el propio peso. Entonces, entre los años 70 y 80, cuando empezaron a salir las máquinas que conocemos de los gimnasios, empezó a mermar el entrenamiento con el propio peso y casi todos querían entrenar con las máquinas. Entonces, ¿cuál era la tendencia? Este cuerpo. Las referencias que teníamos eran estas. Estos eran los cuerpos que se veían en las revistas y todas las rutinas que teníamos eran de fisicoculturistas. Si quieres trabajar el pectoral, haz 4 series de 10 repeticiones, ¿no? Rutinas muy divididas. Y entonces, como no había tanta información, no estábamos en la era de la información como ahora, pues obviamente no lo creíamos. Decíamos, ok, quiero trabajar mis brazos, pues hago un curl de bíceps, como me están diciendo ellos. Entonces era la única referencia que teníamos. Los tiempos fueron pasando y una de las tendencias actuales es conseguir un cuerpo fit, que es Rich Froning. Más bien él es el hombre más fit del mundo. Creo que ya no está compitiendo, pero tuvo bastantes títulos. Entonces podemos ver cómo hay gran diferencia entre un cuerpo de un fisicoculturista al que actualmente se persigue, ¿no? Estamos hablando de un cambio drástico aproximadamente en unos 30 años. Y muchos argumentan que nuestro cerebro siempre se va a sentir atraído por un cuerpo atlético. Vemos las imágenes de las estatuas romanas, que pues obviamente eran los guerreros y los que imponían. Entonces, según por esto, es necesario tener un cuerpo fit, ¿no? Que proyecta seguridad, un poco más de funcionalidad, una persona guerrera. Lamentablemente existen personas que sí entrenan por salud, pero son
un bajo porcentaje de las personas que se dedican para no tener enfermedades no transmisibles, como es la obesidad, la diabetes. Otra de las modas, ¿no? El entrenamiento funcional se hace para no aburrirse, romper con la monotonía. Ya no usamos casi los entrenamientos, digo, estoy hablando por la mayoría de las personas, ya no realizan el entrenamiento de los fisicoculturistas, que es 4 series de 10 repeticiones de curl de bíceps, de pecho, sino que ahora es esto, ¿no? Como si los dos estuvieran peleados. Entonces, ya no se utiliza tanto el entrenamiento aislado y está muy enfocado a los ejercicios para que sean divertidos. Solamente y a consecuencia de esto, ¡pum!, salen un montón de marcas. CrossFit, TRX, Zumba, RIP 60, las que quieran. De hecho, ojo, aquí está un punto bien importante. Según una revista muy famosa en Estados Unidos, se llama Forbes, los negocios relacionados con el fitness y con la salud representan el día de hoy lo que fue la computación en el siglo XX. De hecho, a partir de la tecnología hubo un cambio bien drástico. Se dan cuenta, la tecnología llegó para quedarse. De hecho, muchos libros relacionados al aprendizaje motor dicen que la robótica llegó para quedarse y tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella. Entonces, el gran impacto que tuvo la tecnología se le asemeja a lo que tuvo el fitness o todo lo relacionado. Por eso es que se maneja mucho dinero en el fitness. Entonces, las tendencias de ahora son hacer entrenamientos que no te aburran. Otra moda. Ponerte en forma en tiempo récord. Obtener resultados lo más rápido posible. Esta academia que se llama American College of Sport Medicine, según las tendencias en el 2013, estaba en el top número 1, que la gente iba a entrenar o iba a hacer entrenamientos HIIT, por sus siglas en inglés de High Intensity Interval Training, que son entrenamientos de alta intensidad por corta duración. Entonces, en el 2013, estamos hablando aproximadamente de 5 años, sacaron algunos estudios y popularizaron una palabra que se llama EPOC. Esta palabra EPOC se llama, por sus siglas en inglés, que quiere decir Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, que en español quiere decir el consumo de oxígeno posterior al entrenamiento. Es decir, que se puso de moda el entrenamiento de corto tiempo con muy alta intensidad. Es decir, como pueden ver en la imagen, se muestra un entrenamiento de 12 minutos, muy cortito, con una intensidad muy alta. Y el EPOC son las calorías o la energía que se va consumiendo posterior al entrenamiento, y se dice que este consumo de energía o de calorías se puede alargar hasta 32 horas. Entonces, la tendencia a partir del 2013 fue hacer entrenamiento HIIT. Entonces veían a todo el mundo haciendo entrenamiento HIIT. Pero ¿cuál era el problema? Que no todas las personas están adaptadas para hacer este entrenamiento. ¿Por qué? Porque antes que cualquier otra cosa necesita haber una adaptación fisiológica. Si yo nunca estoy acostumbrado a hacer ningún tipo de actividad física, pues obviamente pasar de 0 a 100 kilómetros por hora tiene que haber alguna afectación. Entonces, antes de pasar a este entrenamiento de HIIT, debemos procurar que las personas o nosotros mismos tengamos una adaptación, preparar el organismo para que reciba tal estímulo. También salió otro estudio que antes se le proporcionaba aproximadamente un 30% en la totalidad de la energía que nosotros consumíamos. Entonces, obviamente salieron algunos científicos y decían, pero es mucho, porque la gente realiza muy poco ejercicio y con 12 minutos al día, o sea, si sacamos la cuenta, pues no concuerda tanto. El día tiene 24 horas y hacer solamente 12 minutos de trabajo, pues no creo que consuma el 30% de energía. Entonces, como pueden ver que está en color rojo, por las siglas en inglés que quiere decir Non-Exercise Activity Thermogenesis, que son las calorías que nosotros consumimos por hacer nada, ¿no? Entonces, lo que proponen algunos científicos es que entre nosotros más activos seamos, menos sedentarios, mientras usemos más la bicicleta en lugar del carro.
caminar más, pues obviamente tendremos un mayor consumo de calorías. Es necesario que nos mantengamos activos. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de la metodología, el entrenamiento funcional tiene como objetivo realizar movimientos integrados. Ya no está de moda, ya no está la tendencia de músculos aislados ahora, ¿no? Entonces lo que busca es hacer movimientos completos. Si alguien practica entrenamiento funcional, los que están aquí, si se dan cuenta, casi todos los ejercicios son involucrar grandes grupos musculares. Por ejemplo, desde la snatch, el clean, que son movimientos olímpicos, lanzas algo mientras te agachas, rotas. Entonces, es algo que involucre muchos músculos. Y está bien, porque la neurociencia, todos nos dice que el cerebro no entiende de músculos, perdón. El cerebro nada más entiende de movimientos. Digamos que al cerebro le dices, voy a realizar tal movimiento y se manda la señal para qué músculos se van a utilizar. Entonces, el cerebro no entiende de una activación analítica. No es decir, el cerebro piensa en bíceps, sino el cerebro piensa en flexión de codo y manda la señal para que se contraigan los músculos. ¿Se ve? Entonces, esto es lo que se ve en el entrenamiento funcional. Ejercicios donde empujen, ejercicios donde jalen, ejercicios donde involucren gran cantidad de músculos. ¿Se ve? Y usamos como referencia a la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS. En el último informe que proporcionó la OMS en el 2017, en el febrero de 2017, propone que para adultos entre 18 y 68 años realicen una actividad física total en la semana de 150 minutos, intensidad moderada. Entonces, como pueden ver en la pantalla, si esos 150 minutos los dividimos en 5 días, que sería de lunes a viernes, nos recomiendan que hagamos 30 minutos de ejercicio. Sería como caminar, trotar, andar en bicicleta. También nos recomienda que si queremos hacer una intensidad elevada, pues realizar 75 minutos a la semana. Y si esto lo dividimos en 5 días de lunes a viernes, daría 15 minutos al día. Esto es para mantener un cuerpo saludable. Entonces ven que no es solamente el entrenamiento aislado, ni solamente hacer 12 minutos de entrenamiento funcional, sino una combinación de ambos. Y la Organización Mundial de la Salud concuerda en que es necesario o es recomendable que estos dos ejercicios se combinen. Entonces, si sacamos la ecuación, 150 minutos divididos entre 5 nos da 30 minutos de actividad física diario, complementándolo con un ejercicio de alta intensidad, ya sea ejercicios de musculación, levantar peso, podemos combinarlo 15 minutos. Perdón, realizar 15 minutos. De hecho, este es un tipo de entrenamiento que cuando una persona me pide obtener resultados o mejorar su condición física, esa es una de las metodologías que yo utilizo en Mr. Shape, ¿no? Porque buscamos algo de salud y obviamente se va haciendo la planificación del entrenamiento. Otro método, ¿no? El entrenamiento funcional busca mejorar la habilidad de los movimientos. De hecho, busca que todos los movimientos se realicen con una biomecánica correcta. Cuando hablamos de biomecánica nos referimos a la mecánica del cuerpo. Entonces, la ventaja que tiene el entrenamiento funcional es que trabaja por cadena cinética. Entonces, entendiendo una cadena, está compuesta de eslabones, ¿no? Entonces, está compuesta de eslabones. Lo que hace el entrenamiento funcional es que trabaja toda la cadena, no trabaja eslabón por eslabón. El profesor Wema una vez mencionó en un módulo que cuando a una persona, no recuerdo muy bien, pero voy a darle idea, que si a una persona se le enseñaba a tocar, por ejemplo, las notas de do, re, mi de forma aislada, obviamente se podía volver una persona pues muy buena, ¿no? Tocando las notas, pero a la hora de pedirle que ejecute una canción, no lo iba a saber hacer, porque lo había aprendido de forma trazada o individual. Entonces, el entrenamiento funcional lo que busca es que
trabajemos movimientos y que pueda haber una transferencia en la vida real. Como por ejemplo, levantar una llanta. Todos en la vida tenemos que levantar algo del piso, ya sea en la casa levantar un mueble, si se nos cae un lapicero bajar a levantarlo, si hacemos, de hecho un niño cuando tiene que bajar a recoger un juguete, todos desde la edad pequeña hasta la edad adulta tenemos que agacharnos a buscar algo. Entonces el entrenamiento funcional es efectivo, claro. Y aquí es donde le agregamos el pero. No todos tenemos el mismo estilo de vida. Hay doctores, hay personas que trabajan en la obra, que se la pasan teniendo actividad física todo el tiempo. Y lo que mencionaba el profesor anteriormente, sabemos qué tipo de entrenamiento le vamos a dar a nuestro cliente. Si realmente es funcional para una persona que trabaja en la obra o un médico. ¿Se ve? Entonces, hay algo o un común denominador que tenemos en esta era actual. Es que pasamos mucho tiempo sentados. Ya no es necesario caminar tanto, ya no es necesario salir a cazar un venado para que podamos comer. Simplemente agarramos el carro, manejamos y ya, regresamos otra vez manejando. Llegamos a la casa, nos sentamos. Llegamos al trabajo, nos sentamos. Entonces, es un día a día. Y pues hemos tenido que pagar las consecuencias. Y es algo que se llama los síndromes cruzados. De hecho, podemos ver síndromes cruzados de la parte superior, que los hombros se anteponen. Esto, al proyectarse los hombros hacia adelante, crea tensión en el pectoral. Entonces, si pueden poner los brazos al frente, y traten como de juntarlos. ¿Dónde sienten la contracción? Traten como de juntar las manos. ¿No? Ok, ahora vamos a decirle a nuestro compañero de al lado, una persona va a extender el brazo, si se pueden poner así de lado. Por ejemplo, tú, ándale. Entonces, vamos a tratar de cerrar el brazo y nuestro compañero va a poner una resistencia. ¿Se ve la idea? ¿Dónde se siente la tensión? ¿Dónde la sienten? En el pectoral. Entonces, como podemos ver, una de las funciones del pectoral también es aducir, acercar. Entonces, cuando los hombros se mantienen hacia adelante, el pectoral se mantiene tenso por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que pasa con el músculo antagonista que hace la función contraria? Se mantiene inhibido. Entonces, la parte posterior se mantiene relajada y está todo el tiempo tensa. Entonces, adoptamos esta postura. Y ahora, si le vamos a una cuestión funcional, en la parte inferior, cuando pasamos mucho tiempo sentados, hay un músculo que es el flexor de la cadera, que se llama psoas, que nace de las vértebras lumbares y se inserta en el fémur. Entonces, al estar mucho tiempo sentados, el músculo psoas se mantiene tenso todo el tiempo, hay un acortamiento y el glúteo se inhibe. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se traduce? En una mala postura y alta posibilidad de lesión. Este es el precio que hemos tenido que pagar y como consecuencia, ¡pum!, tenemos las descompensaciones musculares. Y ahora, como la moda es estar fit y verte con un cuerpo atlético, ¿qué es lo primerito que se muestra en la playa? La parte anterior, lo de adelante, ¿no? Entonces, pasamos mucho tiempo sentados, se trabaja el pectoral. Se ve en la playa los cuadritos, entonces mucho crunch. Y si hombres algunos, pues las piernas, pues. Entonces la cadena posterior, la parte trasera, es un poquito olvidada. Y esto lo que hace es aumentar los niveles de lesión en las personas, ¿no? Porque la parte anterior se mantiene muy tensa y la de atrás muy relajada. Entonces aquí es como ocurren las descompensaciones musculares. Como pueden ver en la imagen, en el lado derecho hay una compensación muscular y del lado izquierdo hay un músculo que jala mucho, se mantiene muy tenso, si lo podemos ejemplificar con el pectoral y el dorsal, ¿no? Entonces siempre procuremos que haya una compensación muscular todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como el entrenamiento funcional es hacerlo un poquito más complicado, ¿no? Vemos estos ejercicios. Decía un profesor que no hay que confundir intensidad con insensatez. Por ejemplo, sí puede que esté trabajando la propiocepción, trabaja los tendones, activa mucho el core, pero se puede hacer de otra manera porque aquí hay una alta posibilidad de que la persona se caiga. ¿Se ve?
Entonces, se llega a caer y se lesiona. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un entrenamiento funcional, ¿no? Entonces hay que saber adecuar el entrenamiento, si realmente es funcional, si realmente me va a servir, o nada más estoy inventando, como decía el profe anteriormente, es que el video lo vi en YouTube, ¿no? Y la persona sí lo podía hacer. Entonces hay que saber en qué momento meter los ejercicios y cómo realizarlos. Ahora, como muchas personas hacen este tipo de entrenamiento, pasa lo que mencioné al principio. ¡Pum! Alta tasa de lesiones en los participantes que realizan entrenamiento funcional. De hecho, un estudio que se realizó en la Universidad de Rochester, en Nueva York, en una facultad de medicina, hicieron una investigación donde habían 386 participantes. Hicieron entrenamiento funcional durante 5 meses. Y aquí los resultados. Una tasa global de lesiones de 19.4%. Esto es 75 personas de las 386. Pero otro punto importante, como pueden ver, en color rojo están los hombres y en verde mujeres. Este estudio también saca a relucir que los hombres se lesionaban mayormente porque no le pedían asistencia al entrenador. Somos más competitivos y es como de, no, yo no necesito ayuda, yo lo puedo hacer. ¡Pum! Otra lesión. Entonces la mujer está un poquito más preguntándole al entrenador qué realizar y por eso, según este estudio, el porcentaje de mujeres lesionadas era menor. Y otro común denominador es que las regiones más afectadas casi siempre son las mismas. Los hombros, la espalda baja y las rodillas. Hombro porque muchos ejercicios en el entrenamiento funcional se hacen movimientos arriba de la cabeza. Entonces, el hombro, como tiene mucha movilidad, también es muy susceptible a lesión. Voy a poner algún ejemplo. Los que realizan entrenamiento funcional saben a lo que me refiero, a un snatch, que es un movimiento de arranque donde termina la barra aquí arriba. Puede que tenga mucha movilidad, pero se me puede ir la barra hacia atrás, se me puede ir hacia el frente, se me puede caer. Entonces, si no he fortalecido los hombros, ya estuvo que me lesioné. Si no hubo una preparación previa. La espalda baja, como mencioné. Cuando nosotros nos agachamos a buscar algo del piso y se hace una flexión aislada de las vértebras, nosotros procuramos que la columna vertebral siempre se mantenga en una posición neutral. Es decir, si voy a bajarme a recoger algo, sea siempre neutral y no flexionarla de forma aislada. ¿Sí? Ahí es donde se producen las lesiones. Y las rodillas, ya sea por el alto impacto que se realizan, por los saltos al banco a cada rato, por correr, con una mala técnica. Entonces, ocurren estas afectaciones en estos lugares en específico. Un dato importante, y quiero que entendamos esto y que nos los llevemos, que también este estudio demostró que la disminución de la tasa de lesiones está relacionada con la participación del entrenador. Es decir, si está un entrenador ahí explicándote cómo hacerlo, obviamente que el entrenador esté calificado para dar instrucciones, pues obviamente los niveles o las posibilidades de lesiones disminuyen. Entonces, si ustedes están entrenando, pues busquen a un entrenador calificado que los pueda entrenar, que sepa hacerles un plan de entrenamiento funcional al estilo de vida que ustedes llevan. Entonces, si yo voy a realizar algún tipo de entrenamiento, pensar o preguntarle al entrenador si esos ejercicios que voy a realizar realmente le funcionan, ¿no? Y tercero, como metodología, el entrenamiento funcional busca que se mejore la eficiencia neuromuscular, la conexión del cerebro con el músculo, ¿no? Estamos hablando del sistema nervioso central. Desde el cerebro se manda la señal para que el músculo se contraiga. Entonces buscamos que esa señal del cerebro con el músculo sea más rápida. Esa es una de las funciones del entrenamiento funcional. Debe haber una progresión. Esto no se hace de la noche a la mañana. Por ejemplo, yo que he practicado levantamientos olímpicos, para que pueda realizar una técnica adecuada, te lleva mínimo 1 año. Y hay personas que no lo quieren hacer porque es repetitivo, repetitivo, repetitivo. Entonces el movimiento se tiene que mecanizar. Si una persona es nueva, su primer día de entrenamiento, y llega a hacer entrenamiento funcional, y da la casualidad que tocó hacer un levantamiento olímpico, de preferencia no lo hagan, porque pueden lesionarse. Entonces, se puede empezar con técnica, con una pica o un PVC,
pero ir gradualmente. Que estas conexiones pues se vayan consiguiendo de forma controlada. Y en conclusiones, podríamos decir que el entrenamiento funcional sí es un método que está de moda. A partir de en el 2000, cuando Greg Glassman patentó el CrossFit, empezó a avanzar poco a poco, pero en los últimos años, gracias a la tecnología, ¡pum!, se ha disparado mayormente. Entonces, vemos a todo el mundo haciendo entrenamiento funcional, pero la metodología muchas de las veces no es la adecuada. Entonces, hay que tener en cuenta que una correcta utilización de los ejercicios siempre va a garantizar resultados positivos. ¿Recomiendo hacer entrenamiento funcional? Sí, pero de una forma adecuada, pues te ayuda a mejorar la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad, que son las capacidades físicas básicas. No, también ayuda mucho en la coordinación, ayuda a que seamos más ágiles. Podemos ver a personas que son muy grandes, como, no sé, como un ropero, y no pueden ni siquiera correr o hacer un movimiento de marcha, algo básico del ser humano. Pues obviamente sí nos ayuda a tener una mayor coordinación y una agilidad. Nos ayuda a mejorar nuestra eficiencia cardíaca, que el corazón se maneje con mayor eficiencia, que nos podamos recuperar más rápido, ¿no? Haciendo una combinación de todo esto. Incluso el entrenamiento funcional puede prevenir lesiones, porque se busca fortalecer los tendones, los ligamentos, hacer mucho foco en la zona media, pues en la zona media, o lo que se conoce actualmente como core, es donde se conectan las fuerzas del tren superior con el inferior. Entonces, si hay una zona media débil, pues obviamente queremos transferir fuerza de aquí arriba a aquí abajo, no va a ser posible porque hay una falla aquí, y viceversa. Si queremos transferir de las piernas arriba, no se va a llevar a cabo porque tenemos ese núcleo muy débil. Recomendaciones: empezar de menos a más. Empezar, si ponemos una escala del 1 al 10 y nunca se ha hecho actividad física, empezar con 1. Después, que se dominen los movimientos básicos. Yo les puedo recomendar, los que apenas se inician en esto o quieren empezar a tener actividad física, que empiecen controlando su cuerpo, que no empiecen manejando aditamentos. Primero hagan entrenamiento con el propio peso. De hecho, nosotros tenemos una certificación cómo trabajar con ejercicios con el propio peso. Hablamos desde la faceta del bebé, cómo es que va evolucionando, hasta cómo llegamos a la marcha, que es la bipedestación. Entonces, posterior a eso, podemos manejar algunos objetos. De hecho, el bebé es lo que hace. Empieza primero fortaleciendo, trabaja los músculos erectores espinales, haciendo el movimiento de reptación, y después empieza a manejar objetos. Pero primero procuramos el dominio del cuerpo. ¿Va? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Dudas? Les recomiendo, sí, hagan entrenamiento funcional, pero de una forma adecuada y con un entrenador que esté calificado para llevar a cabo este tipo de entrenamiento o esta metodología que se ha puesto muy de moda. ¿Dudas? Bueno, ahí les dejo mi número de teléfono por si tienen algo.